Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias le damos al Señor el privilegio que nos concede en esta tarde y anoche de estar reunidos en este lugar para adorar y bendecir el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Las amigas que están en medio de nosotros, que el Señor les bendiga también. Estamos, hermanos, alegres por la permisión que el Señor nos concede de estar con vida, con salud, con fuerza, y de estar en este lugar dándole la honra y la gloria a ese Dios poderoso. Que bendiga también al hermano Joel y a todos los hermanos que le acompañan en la misión por North Carolina. Sé que se están gozando, pero también nosotros nos hemos gozado alabando y glorificando el nombre del Señor. Ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor. Los voy a invitar a que leamos la epístola de Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al versículo 25. Cuando usted lo tenga, confirme con un amén. Después de Hebreos y antes de Pedro. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 1, del versículo 21 al 25. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Puede sentarse. Gloria sea el nombre del Señor. Una hermosa palabra que hemos leído en esta tarde. Solamente con la lectura, hermanos, ya es un mensaje que nos compromete a cada uno de nosotros. Santiago, escribiendo esta epístola para los cristianos judíos que habían sido dispersados a causa de la persecución, de las tribulaciones, Santiago escribe esta epístola con un propósito, en cierta manera, de corregir ciertas situaciones que estaban viviendo los cristianos en aquel tiempo, aunque principalmente esta carta va para los cristianos judíos. En este tiempo es para nosotros, la iglesia, que estamos reunidos en este lugar. Que la palabra del Señor dice que lo que se escribió antes, se escribió con el propósito de nuestra enseñanza, de que fuéramos instruidos a través de la palabra del Señor. El capítulo 1 de Santiago, hermanos, comienza hablando acerca del gozo que el cristiano debe de tener en las tribulaciones, del gozo que el cristiano no le debe faltar en medio de las pruebas, de las dificultades. Comienza el Santiago hablando de lo que produce la prueba, lo que produce la fe, lo que conlleva todo esto, que dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice Santiago, pero que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Después Santiago habla del que está falto de sabiduría, que la pida Dios, y que Él dará abundantemente y sin reproche. Después Santiago habla de las tentaciones, y dice Santiago que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, sino que cuando alguien es tentado es de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Después de esto, el apóstol Santiago habla
de lo que hemos leído en esta tarde, hacedores de la palabra. Prácticamente en este capítulo hay 3 temas muy esenciales para la vida cristiana. Pero en esta tarde nos vamos a basar en este último, en ser hacedores de la palabra. Santiago comienza el versículo diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago comienza con este consejo para aquellos cristianos judíos, pero en esta tarde es para nosotros. Y dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Poniéndolo en este contexto de la palabra del Señor, hermanos, nosotros tenemos que ser prontos al estar atentos a la palabra del Señor. Sacándolo fuera del contexto de la palabra, de ser hacedores, de ser oidores de la palabra del Señor, hermanos, es muy necesario siempre en la vida cotidiana como cristianos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Porque eso nos va a evitar infinidad de problemas, de dificultades en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, en nuestro peregrinaje en este mundo. Porque el proverbista dijo que en la multitud de palabras no falta el pecado. El mismo proverbista escribe y dice que el que guarda su boca, guarda su alma. La Biblia hace, hermano, referencia en aquel que es pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La Biblia lo congenia, lo junta con el alma, con guardar el alma. Porque, hermanos, muchas situaciones en nuestra vida cristiana, muchas pruebas, muchas veces, muchas dificultades las pasamos porque somos prontos para hablar y somos tardos para oír. Y es por eso que dentro de las congregaciones se dan discordias, se dan contiendas, hay iras, porque no ponemos por obra la palabra del Señor. Porque si fuéramos prontos, atentos a oír y meditáramos lo que hablaríamos, fuera algo mejor, fuera lo recomendable por la palabra del Señor. Pero en lo que el versículo 21 que hemos leído dice Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago recomienda que para recibir la palabra nosotros, para que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida, debemos de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuando se habla de inmundicia, se habla de algo que no es puro, de algo que no es íntegro, de algo que no es recto delante de Dios. Cuando se habla de malicia, se habla de algo que es malo, que es maldad, que es perverso. Y el Santiago recomienda a aquellos cristianos y les dice: desechen toda inmundicia, desechen toda malicia y reciban con humildad la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra, hermanos, que usted y yo cada día escuchamos al venir a este lugar, es la que nos va limpiando, es la que nos va capacitando y es la que nos va preparando para aquel día glorioso que la iglesia espera, la venida del Señor. Esta palabra es la que nos ayuda a transformar nuestra vida, a cambiar nuestro rumbo, a cambiar nuestras actitudes. Y por eso Santiago dice: la cual les va a ayudar a salvar vuestras almas. Pero para que la palabra de Dios haga efecto en nosotros, debemos de desechar todo lo que no es puro, todo lo que es impuro, y recibir todo lo que es puro y agradable delante de la presencia del Señor. El apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo
22 dice Pablo a los Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los vicios engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Pablo recomienda que nos despojemos del viejo hombre, porque ese viejo hombre que estaba viciado a la inmundicia y a la malicia. Y Pablo recomienda que nos vistamos del nuevo hombre que es creado según Dios, en justicia y en santidad. El apóstol Pedro recomienda y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Y dice, y sé santos como aquel que os llamó es santo. Entonces, hermanos, para que la palabra de Dios haga efecto, hay que comenzar a despojarnos. Hay que comenzar a desvestirnos de toda esa vestidura de inmundicia y de malicia, y de vestirnos de la santidad y vestirnos de humildad para poder escuchar la palabra de Dios y que la palabra de Dios produzca fruto en nosotros. Porque ¿qué dice Santiago? Y recibí con mansedumbre. Es que para recibir la palabra se necesita humildad. Si no hay humildad, esta palabra no puede obrar en nuestra vida. Se necesita, por eso es que Santiago hace énfasis en esto y dice, y recibí con mansedumbre. ¿Qué está diciendo Santiago? Recibí con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es por eso, hermanos, que aquel etíope, cuando escuchó a Felipe, con humildad le respondió a Felipe. Cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Aquel etíope, si no hubiera tenido humildad, le hubiera dicho, sí, hombre, si yo soy de la alta esfera, ¿cómo no voy a entender esto? ¿Cómo no lo voy a comprender? Pero aquel hombre en su humildad le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me lo explique? Pero cuando Felipe le hubo explicado la palabra de Dios, aquel hombre dice, aquí hay agua que impide que sea yo bautizado. Si aquel hombre hubiera tenido otra actitud, la palabra posiblemente no hubiera hecho lo que hizo en aquel hombre. Pero en aquella humildad de aquel hombre, Felipe le explicó y la palabra pudo obrar. Aquella palabra fue implantada en aquel etíope y produjo frutos, porque allí mismo se bautizó. Entonces, y la Biblia dice que siguió gozoso su camino. Entonces, para recibir la palabra se necesita despojarnos de la inmundicia, despojarnos de la malicia, vestirnos de santidad, vestirnos de humildad. Para eso se necesita para poder escuchar la palabra del Señor. Y dice, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, es que esta palabra es la que nos está preparando. Esta palabra es la que nos está capacitando. Y esta palabra es la que tiene lo que Dios pide de nosotros y lo que se requiere para poder entrar al cielo. Es por eso que Santiago dice, esta palabra puede salvar vuestras almas. El mismo Jesús les dijo a aquellos hombres, esta palabra que han escuchado es la que los va a juzgar en aquel día postrero. No va a ser otra cosa sino la misma palabra de Dios, la que en aquel día nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Pero el versículo 22, aquí entrando al tema de esta tarde, dice Santiago, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire qué importante, hermanos, es ser hacedor y no olvidador, y no oidor olvidadizo de la palabra.
Cuando la Biblia hace de ser hacedores, es aquel, hermanos, cuando usted se ha propuesto a obedecer, a poner por obra, a practicar lo que usted escucha cada culto que viene, lo que usted entiende cuando lee la palabra del Señor. Porque el propósito, hermanos, de escuchar la palabra cada día que venimos a este lugar es que haga algo que transforme nuestro caminar, que transforme nuestro vivir en el Evangelio. Ese es el propósito de cada vez que venimos a este lugar y escuchamos la palabra del Señor. El propósito de venir y escuchar la palabra de Dios no solamente es oír, sino practicar, sino poner por obra, sino vivir aquello que estamos escuchando. El propósito de leer la Biblia, de escuchar mensajes, no solamente es de informarnos, sino de transformarnos en el Evangelio. Porque, hermano, ¿qué piensa usted? ¿Qué medita usted? ¿O qué opinión tiene usted cuando ve a un cristiano que viene culto tras culto, escucha la palabra, pero no se ven cambios? No se ve un crecimiento espiritual. No se ve, hermanos, que la palabra de Dios está produciendo fruto en la vida de aquel hombre y aquella mujer. Automáticamente, aunque usted quizás no lo diga, pero en su mente dice: este está siendo solamente un oidor de la palabra. Lastimosamente, en los momentos que vivimos, hermanos de la iglesia, muchos cristianos dentro de nuestras congregaciones solamente son oidores y no hacedores de la palabra del Señor. Y la consecuencia de ser solamente oidores y no hacedores no es, hermano, mal para los demás, sino para la persona misma. Porque estas situaciones pasan en las congregaciones, en las iglesias, porque la gente escucha la palabra de Dios y dice: esos hermanos por mí y para mí lo están diciendo y lo predican. Y en la rebeldía del hombre, en la rebeldía de la mujer, pero para que aprendan, dicen, el orgullo del hombre, que nadie a mí me manda, voy a seguir haciendo y aún voy a aumentar más mal a lo que estoy haciendo. Pensando que el mal se lo hacen a los líderes de la iglesia. Pensando que el joven o el hijo, que el mal se lo hace a su padre. O la esposa al esposo, el esposo a la esposa, o al pastor o a los ministros. Pero Santiago dice que el que solamente oye y no practica, no obedece, no vive, no está haciéndole mal a nadie más, sino que se está engañando él mismo. Ahí hay, como se le llama en la matemática, un error de cálculo. Está calculando mal. Y cuando se calcula mal, el resultado es incorrecto. El resultado no es bueno. Así es en la vida cristiana. Cuando usted ha hecho un error de cálculo al escuchar la palabra, el resultado lo va a tener usted. El resultado lo voy a tener yo en mi propia vida. Porque el mal, vuelvo a repetir, es para mí mismo. Me estoy engañando yo mismo, usted mismo se está engañando al no poner por obra la palabra del Señor. Por eso es que Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es que, hermanos, ¿cuántos mensajes escucharemos nosotros al año? 4 por semana, 8, 16 por mes. Multiplique 2 por 12. Y hay momentos que tenemos fines de semana multiplicada la bendición y escuchamos más mensajes. Pero yo le pregunto en esta tarde a usted: ¿qué ha producido todo ese montón de mensajes en su vida? ¿Qué ha producido ese montón de mensajes en mi vida? ¿Ha habido un cambio? ¿Ha habido una mejora? ¿Ha habido un crecimiento en nuestra vida?
ha habido un mejorar en nuestro caminar en el Evangelio. Por eso es que Pedro dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada. Pero dice: para que por ella crezcáis para salvación. Entonces la palabra, hermanos, cuando se pone por obra, nos va a hacer crecer. Nos va a hacer, hermanos, ir como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Pero eso pasa cuando hay práctica, hay vivencia de la palabra del Señor. Cuando solamente se escucha, se oye, la palabra del Señor no produce en nuestra vida, no produce crecimiento. Y es por eso que estamos estancados en la misma vida. Estamos estancados en los mismos pecados, en la misma conformidad, en el mismo desánimo, porque no ponemos por obra la palabra del Señor. Por eso, hermanos, el Evangelio no solamente de venir a la iglesia y escuchar la palabra, no solamente es de leer la palabra, no solamente es de llenarnos de ese conocimiento de la palabra. Hay algo más importante que todo eso, porque escuchar la palabra, leerla, llenarse del conocimiento de la palabra del Señor es importante. Porque Pablo les dijo a los colosenses en el capítulo 3 que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Pero aparte de esa importancia, hay algo más importante, que es vivir y practicar la palabra del Señor. El mismo Juan lo dijo en Apocalipsis: bienaventurados los que leen, los que oyen, y añade algo más: y los que guardan las palabras de esta profecía. Entonces, hermanos, se necesita tener conocimiento, oír la palabra, pero el resultado debe de ser vivir y poner la palabra por obra. Si volvemos al antiguo tiempo, al Antiguo Testamento, en tiempos de Esdras, en tiempos de Nehemías, cuando el escriba Esdras, en aquel púlpito de madera, en aquella plaza, frente a todo aquel pueblo, niños, ancianos y adultos, abrió el libro de la ley y lo leyó. El escuchar aquella ley, aquel pueblo, produjo algo en ellos. Pero aquellos que escucharon no solamente fueron oidores, sino hacedores. Porque la Biblia dice que, usted lo puede leer en Nehemías, que mientras escuchaban la ley que Esdras les estaba leyendo, había lamento, había lloro, porque habían hombres en medio del pueblo que les ayudaban a entender lo que Esdras estaba leyendo. Todo el pueblo, al escuchar la palabra, decían amén, amén, confirmando la palabra. Y la palabra, aquella ley, hizo efecto, porque se lamentaron por el pecado que estaban haciendo. Pero la Biblia dice que en el día 24 de ese mismo mes, todo aquel pueblo, puesto en pie, confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Y hicieron promesa, la escribieron y la firmaron todos los príncipes de aquel pueblo, que andarían y obedecerían la ley de Dios. Entonces, ¿qué le produjo a aquel pueblo el escuchar la ley? No solamente el escuchar, sino que reconocieron que estaban mal, porque se habían emparentado con un pueblo extranjero. Y cuando escucharon la palabra de Dios, despidieron a todos los extranjeros del medio del pueblo de Israel. Aunque muchos de ellos eran las esposas, eran los hijos, pero habían hecho mal delante de Dios. Habían hecho mal delante de lo que Dios les había pedido, que no se emparentarían con las naciones de aquellos pueblos que eran paganos, que eran idólatras, pero lo habían hecho. Pero cuando escucharon la ley que Esdras se la leyó, se arrepintieron, confesaron sus pecados,
prometieron delante de Dios que andarían conforme a la ley de Dios. Entonces, ¿qué produce la palabra cuando usted la escucha? La Biblia habla de una parábola que dio Jesús del sembrador y la semilla. Y habla de diferentes tipos de tierra, la que de una semilla que cayó junto al camino, otra que cayó en pedregales, otra que cayó en medio de los espinos, y otra que cayó en buena tierra. Y de esa tierra solamente una fue la que produjo fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Las demás tierras no produjeron fruto. Aquella semilla fue estéril, aunque creció, pero la que estaba en los pedregales se ahogó. La que estaba en los espinos se ahogó por los afanes de este mundo. Y la que cayó en pedregales, el enemigo vino y la quitó. Y la que cayó junto al camino, por la dureza de aquella tierra, las aves de los cielos comieron aquella semilla. Entonces, hermanos, lo que Santiago dice es que usted debe de ser buena tierra. Y yo debo de ser buena tierra, para que la palabra produzca fruto en nuestra vida, para que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Porque una de esas tierras, la que cayó en pedregales, dice la Biblia que cuando los discípulos escucharon aquella parábola, no la entendieron y le pidieron a Jesús que se la explicara. Y les dijo, la que cayó entre pedregales, le dijo, se la voy a parafrasear en este estilo: es aquel cristiano que está en el culto y cuando escucha la palabra se goza, dice amén, dice aleluya, dice gloria a Dios, se para a testificar y dice qué hermosa palabra la que escuchamos, como Dios usó al hermano. Pero cuando sale de la iglesia, aquella palabra que escuchó se olvidó, se quedó de la puerta de la iglesia para adentro y ya no salió de ahí para afuera. Ese es un oidor olvidadizo. Y Santiago recomienda que usted y yo no debemos de ser de esta manera, porque de esta manera la palabra no va a hacer eco ni va a producir efecto en nuestra vida. Porque eso es lo que pasa. Nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y nos gozamos. Hay lágrimas muchas veces, hay arrepentimiento. Hay muchas veces hasta allí en la oración confesamos a Dios: perdóname, Señor, que he fallado, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y te prometo que después de este culto, de esta palabra, voy a vivir diferente, voy a actuar diferente, voy a cambiar mi vida, voy a hacer las cosas que dejé de hacer por el descuido, por lo malo, por el pecado. Pero la situación es, hermanos, que saliendo de la iglesia seguimos en la misma vida, seguimos en el mismo estilo de vida que antes teníamos. Entonces, ¿qué fuimos en ese caso? Solamente fuimos oidores y no hacedores de la palabra del Señor. Y Santiago nos está diciendo, hermanos, que vamos a ser perfectos al cumplir toda la palabra de Dios, porque nadie es perfecto. Aún Pablo dijo que él iba camino, pero sí debe de haber en su vida y en mi vida propósito, anhelo, deseo de obedecer y de vivir la palabra de Dios. Porque esta palabra, hermano, es la que nos limpia. Esta palabra es la que nos prepara. Esta palabra es la que nos transforma. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 14, si no me equivoco: las palabras que yo os he hablado es la que los ha limpiado. Vosotros ya estáis limpios, en otras palabras, por la palabra que yo ya os he hablado. A Pedro también le dijo las mismas palabras. Entonces, esta palabra nos limpia. Esta palabra quita la inmundicia, quita la malicia de nuestra vida,
pero debemos de dejar nosotros y poner de nuestra parte, de nuestro deseo de obedecer la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso es que, hermanos, hay muchas veces en nuestro caminar, en nuestro andar en el Evangelio, que han pasado los años, han pasado los meses y seguimos siendo el mismo cristiano. Y que Dios nos ayude a todos. Y dice Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Santiago está usando una metáfora para comparar a aquel cristiano que solamente es oidor y no hacedor de la palabra. Santiago compara cuando una persona se ve en el espejo y ve su rostro natural, pues el rostro con el que nació. Sí, porque hoy en este tiempo hay rostros que ya están modificados por tantas cirugías, por tantas cosas. Pero Santiago dice el rostro natural, el que Dios le dio así como nació, sin repello, sin nada, natural. Entonces Santiago compara esto y es una metáfora, hermanos, muy importante y de mucha enseñanza, aunque consideremos que en el tiempo antiguo no habían espejos como los tenemos hoy. Esos grandes que están en los cuartos, en los baños, hasta en los bolsones, en las mochilas se andan hoy. Pero en ese tiempo eran pedazos de metales, de oro, de plata, de bronce, que se pulían y ahí se miraban. Ahí se miraban el rostro. Y Santiago dice, el que es solamente oidor y no hacedor de la palabra es como el que se mira en el espejo y se va y se olvida cómo era el rostro de él. Y hay un propósito por qué la gente se mira, por qué nos miramos en el espejo. Para ver si el peinado está bien, si la ropa quedó bien, si va bien combinado, si el cincho le quedó bien, si hay algo sucio para quitárselo. Pero Santiago dice, si usted solamente es oidor y no hacedor, es como que usted se mire en el espejo y mire que el pelo lo anda todo engrifado, no está bien peinado y solo se ve en el espejo, se va y no hace nada. Se le olvidó que andaba todo desordenado. Entonces dice Santiago, así es el que es solamente oidor y no hacedor. Y hermano, y es que nosotros somos en esos puntos, y yo no digo, pues cada quien hace como bien le parece en esa área, ¿verdad? Pero hay gente que son adictas al espejo. Cada ratito el espejo. Porque quieren ver pues cómo andan, si se ven bien. Y aunque ya se vieron durante el día infinidad de veces, pero ya se les olvidó cómo eran, cómo andaban. Entonces, así es la palabra de Dios. Cada vez que usted viene al culto y usted agarra la Biblia, Dios le está poniendo un espejo, pero grande, clarito, donde usted se puede ver completo cómo anda. Puede ver si anda bien, si está caminando rectamente, si está caminando en integridad, si está caminando en santidad. Usted se va a ver en ese espejo cómo anda. Cada vez que usted escucha un mensaje, Dios le pone ese espejo que es la palabra de Dios para que se vea. ¿Y cuántas veces nos hemos visto en ese espejo? Y hemos visto que estamos mal. Hemos visto que no estamos obrando bien, pero nos vamos. No corregimos, no hacemos, no buscamos la manera de mejorar en lo que estamos fallando. Hermano, y cada vez el Señor lo manda al espejo y el mismo problema, la misma falta, el mismo error. Y el espejo de la palabra día tras día está ahí enfrente de nosotros. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que no hay acción.
No hay una motivación en el cristiano de mejorar aquello donde está fallando, donde está haciendo mal. Porque ¿qué hace usted cuando ve que el pelo lo anda todo parado? Aunque si no anda gel, aunque sea agua se echa. Y usted va a ver que siempre en los bordones allá, aunque sea un peine anda ahí. Hay acción, ¿verdad? Hay acción. Y ya están en el baño. Si fuéramos de esta manera en nuestra vida cristiana, hermano, anduviéramos bien bonitos en el evangelio. No estoy hablando de la apariencia externa, sino del alma, sino de lo interno. Anduviéramos bien, que tomáramos esa acción que tomamos físicamente en lo espiritual, creciéramos rápidamente en el evangelio. Que cuando viniera la palabra de Dios y nos miráramos en este espejo, que este espejo, hermano, nos vemos pero claritos. Nos vemos como somos, completos, en este espejo de la palabra del Señor. Y tomáramos esa acción y dijéramos: en esto estoy mal, lo voy a corregir, voy a mejorar en esto. Fuéramos cristianos que ya fuéramos produciendo por el 60% fruto. Lastimosamente hay muchas veces que nos cuesta dar el 30%. La carta a los Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el escritor a los Hebreos: a la verdad, ninguna cosa está oculta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien debemos de dar cuenta. Entonces, este espejo no tiene falla. Este espejo, hermano, nos muestra aún lo más profundo de la condición del hombre. Ese espejo lo muestra, que es la palabra de Dios. Pero yo le pregunto, y preguntémonos cada uno de nosotros: ¿qué estamos haciendo cuando en ese espejo de la palabra nos vemos que estamos mal? Y es que dentro de nuestras congregaciones hay gente, hay cristianos que sabe que está mal, que la palabra de Dios le está mostrando que está caminando mal, pero no hay acción por mejorar. No hay, hermano, dentro del corazón de aquel hombre, de aquella mujer, propósito de cambiar. Está viendo el error, Dios se lo está mostrando por su palabra, y dice: es que ese espejo no está mostrando como soy. No, este espejo nos muestra, hermano. Pero Santiago hace esa comparación, dice que el que solamente es oidor y no hacedor es como el que se ve, pues, y se olvida cómo era. Mas dice Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, dichoso, feliz, alegre, gozoso el que hace la palabra del Señor, el que la pone por obra. Estos son los resultados de no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué dice Santiago: este es bienaventurado en lo que hace? ¿Por qué dice Santiago? En otras palabras, Santiago está diciendo: este tiene gozo, este es dichoso, este es alegre, este tiene contentamiento en lo que hace, porque está caminando conforme a la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha producido fruto en la vida de aquel hombre y de aquella mujer. Mire, Jehová le dijo a Josué en el capítulo 1 de Josué, el versículo 7, le dijo: solamente esfuérzate y sé valiente en cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Y el versículo 8, que es el versículo todito lo sabemos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, escuche bien, meditarás en él. ¿Cuántas veces meditamos en la palabra del Señor? Posiblemente muchas. Posiblemente todos los días, y otros que ya se olvidaron que el cristiano necesita leer la palabra de Dios. Pero Jehová le dijo a Josué: para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Por eso es que Santiago dice que el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. El mirar atentamente no es solamente que usted tire una mirada y la quita, no. Es que escudriña con paciencia, con tiempo, qué es lo que Dios está pidiendo, qué es lo que Dios requiere de usted y de mí. Y dice Santiago: y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Es bienaventurado en lo que hace. Hermano, es que mire, un cristiano que ande obedeciendo a la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra del Señor, ese cristiano anda gozo. Ese cristiano anda alegre. Ese cristiano anda caminando dichoso en el evangelio. Viene a la iglesia, escucha la palabra, se goza, sale de la iglesia, va gozoso, va alegre, aunque está atribulado, aunque está siendo pasado por el fuego, aunque está siendo pasado por la prueba. Pero ese cristiano anda dichoso, anda alegre, anda feliz en el evangelio. Eso es lo que produce el ser hacedor de la palabra de Dios. Pero ser oidor lo que produce solamente, hermano, cierta amargura, cierto enojo, cierta ira. Por eso es que en el versículo 19 de Santiago dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Porque poniéndolo en este contexto bíblico de la palabra del Señor, hay muchos cristianos que mientras escuchan el mensaje, apenas escuchan una cierta palabra, aunque no lo dicen de la boca para afuera, pero y en su mente, y hasta en qué, dicen sus cosas y otra vez con los mismos hermanos, y que no se aburren de predicar lo mismo. Y después de eso viene la ira, y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es que, hermanos, el que solamente es oidor y viene a escuchar la palabra, y la palabra de Dios lo confronta, lo corrige, no le va a producir gozo, no le va a producir alegría. Por eso la palabra dice que la disciplina al presente no es causa de gozo, pero que en su tiempo produce fruto en aquellos en quien la palabra de Dios es ejercitada. Alabado sea la gloria del Señor. Y dice Santiago: es bienaventurado en lo que hace. Y aquí es otro punto que yo quiero tocar. En la palabra de Dios, hermano, no es una parte. No, en la palabra, con lo que respecta a la palabra de Dios, no hay selectividad de temas. Esto me conviene, esto no me conviene. Esto lo hago, esto no lo hago. Este no es un periódico para que podamos elegir, o este no es un libro cualquiera para que usted pueda decir: este lo voy a leer y esto no lo voy a leer. La palabra de Dios hay que obedecerla correctamente como es toda, porque es la palabra de Dios. Porque estas son situaciones que se dan en el evangelio. Cuando nosotros algo, hermanos, sabemos que estamos caminando mal, pero y sabemos nosotros dentro de nuestro corazón, y la palabra viene, y ahí es le están hablando al mengano, le están hablando a fulano, es para aquel hermano. Pero cuando la palabra nos conviene a nosotros,
Ahí no es para mengano, ahí no es para fulano, ahí es para nosotros. Entonces en la palabra de Dios no hay selectividad de temas, de cosas que sí, que no. La palabra de Dios hay que recibirla tal como es, como está escrita la palabra del Señor. Porque, hermanos, son situaciones que dentro del cristianismo se ven, se han visto y se seguirán viendo. De que solamente hay momentos que se usa la palabra de Dios a conveniencia. A conveniencia. Según la situación, según la problema, según la dificultad que se está pasando, a conveniencia. Y la palabra de Dios no debe de ser de esta manera. Usted y yo, cuando escucha la palabra, si el cordel de la palabra, si la plomada de la palabra le llegó, dígale amén, dígale aleluya. Si la palabra le llegó como la miel que destila del panal, gócese también. Pero si le llegó, hermano, como el martillo que quebranta la piedra, gócese también, que es para vida la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios llega, es para instruirnos, es para corregirnos. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir al hombre, para que sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Este es el propósito de la palabra de Dios: prepararnos a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, para toda buena obra. ¿Qué dijo el salmista? El salmista no solamente había escuchado la ley de Dios, sino que en el Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando el salmista está diciendo en mi corazón he guardado tus dichos, no solamente había escuchado, sino que ya estaba orando la palabra del Señor. Y esta palabra que usted y yo cada día escuchamos en este lugar, usted debe de guardarla en las tablas del corazón, ponerla por obra, vivirla. No es solamente en la iglesia, no solamente cuando estamos reunidos, en el trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos. Ahí se debe de hacer hacedor de la palabra del Señor. Es bienaventurado en lo que hace. Hermanos, ¿qué necesitamos nosotros entonces para crecer, para producir fruto y para vivir con gozo y alegría en el Evangelio? Obedecer la palabra del Señor. Usted va a Deuteronomio capítulo 28, va a ver todas las bendiciones que Jehová le prometió a aquel pueblo si escuchaban atentamente y guardaban y obedecían la voz de su Dios. Les digo: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y comienzan: bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre. Y comienza. Entonces, para tener gozo, vivir, hermanos, una vida plena en el Evangelio, se necesita ser hacedores de la palabra del Señor. Vivir, practicar esta palabra. Porque este es el libro más vendido. Usted lo puede leer, es el libro más vendido. Posiblemente queda uno de los que más se leen, pero es uno de los que menos se pone en práctica. Porque lastimosamente estamos llenos de conocimiento, pero de poca vivencia. Estamos llenos de mucho intelectualismo, pero de poca práctica. Y eso es lo que ha estancado a muchos cristianos y a muchas iglesias. Falta de práctica de la palabra del Señor, porque si cada uno de nosotros pusiéramos por obra la palabra del Señor, hermanos, fuéramos una iglesia aún más bendecida de lo que ya somos, porque Dios nos ha bendecido.
fuéramos cristianos, hermanos, más gozosos aún de lo que ya somos, porque sentimos el gozo del Señor. Pero hay cosas más grandes para cada uno de nosotros si somos hacedores de la palabra del Señor. ¿Por qué se repiten muchas veces los mismos mensajes? ¿Será porque no hay más palabras? ¿Cómo no? Hay muchas palabras, muchos temas. El problema es que Dios los está poniendo el espejo, porque la vez anterior que escuchamos vimos que andamos medio despeinados espiritualmente y no nos arreglamos. Entonces Dios vuelve a ponernos el espejo, a seguir lo mismo. ¿Se te olvidó cómo te miraste? Un ejemplo sencillo. Le dice la palabra de Dios: te estás viviendo incorrectamente, estás pecando, estás faltando. Y la palabra llegó, le puso el espejo. Pero salió el cristiano y siguió la misma vida, siguió practicando las mismas cosas, y viene de vuelta al culto y le vuelve a poner el espejo al Señor. Pero si solamente se es oidor y no hacedor, esa vida va a continuar la misma. Pero si se es hacedor de la palabra, va a corregir, va a reflexionar, va a volver al primer amor, va a volver a buscar a Dios, va a haber un cambio drástico, va a ser transformado por la palabra de Dios. Entonces, hermano, en esta tarde un mensaje más hemos escuchado todos. Como le digo, hermano, pongamos por práctica, así como en lo físico, en lo espiritual también. Pongamos en práctica esas acciones que tomamos en lo físico, pongámonos en lo espiritual y vamos a ser mejores cristianos cada día. Como vuelvo a repetir, si usted se mire, yo me miro en el espejo y el peinado viene medio dañado, no sale sin corregírselo. Así que no salgamos en esta tarde de esta iglesia sin corregirnos lo que hay que corregir en nuestra vida. Así que, hermanos, sigamos adelante, que el Señor les bendiga a todos.